no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo. Muy bien, 10:54 de la mañana, 10:54 de la mañana y entramos en esta sección que se llama Modo Inclusivo. Y el día de hoy vamos a tener una información muy importante. Sí. Que nos va a ayudar a entender un poquito también la tarea ministerial que podemos desarrollar. Sí. Bueno, vamos a hablar de un personaje muy importante dentro del mundo de la discapacidad, dentro de la iglesia. Vamos a empezar comentando un poquito sobre quién era Johnny, no sé cómo se dice el apellido, Erickson Tada. Seguramente los que estudiaron algo de discapacidad dentro de la iglesia, igual mundialmente es conocida por todos lados, fue la pionera dentro de la discapacidad dentro de la iglesia. Fue una de las primeras que escribió los libros sobre la discapacidad de la iglesia. Era una joven de 17 años que practicaba todo tipo de deportes, muy activa en Estados Unidos, y un día fue a tirarse de ¿cómo se le dice? Un tipo ¿Trampolín? No, un puentecito que se tiran al río. Sí. Para nadar, y el río no tenía profundidad. Entonces se tira de cabeza y le produce una fractura en la columna, que le provoca quedar cuadripléjica. Ahí ¿sí? estamos viendo la foto en pantalla. Sí, ahora esa es Johnny ya de grande. Esta fractura le impidió poder mover todos los miembros del cuerpo, solamente podía mover la cabeza. Después vamos a ver una foto de Johnny manejando un auto, ya de un poquito de más grande. Pero bueno, ella relata en una de sus biografías que escribió un poco más de grande que sufrió mucho, cayó en depresión por la discapacidad que había tenido, porque imagínense, era una persona muy activa, una joven de 17 años, muy activa, que hacía todo tipo de deportes, tenis, natación. Bueno, y de eso a pasar a estar en una silla o inclusive en una cama postrada, creo que debe ser un golpe muy duro. Entonces ella relata en un montón de libros que escribió espectaculares cómo fue el proceso que tuvo que pasar, el duelo que tuvo que pasar. Y nos relata también las maravillosas obras que hizo el Señor en ella, que a través de su discapacidad se pudo evangelizar a muchísimas personas y se empezó este avivamiento de evangelizar a personas con discapacidad, considerando que son personas y después está su discapacidad. Y la verdad que fue muy enriquecedor poder estudiarla a ella, poder estudiar los cursos que brinda. Es de Estados Unidos, obviamente que está un poquito el presupuesto elevado, pero gracias a Dios hoy podemos tener acceso. Tenemos acceso, y en la escuela EDI está la materia de la iglesia y la discapacidad, que son los mismos temas que se abordan en el curso que brinda esta sociedad, que es Johnny and Friends, Johnny y sus amigos. Les leo un poquito sobre su vida. En 1976 publicó su autobiografía, Johnny, que se convirtió en un éxito internacional y fue traducida a numerosos idiomas. Más tarde, la historia fue llevada al cine, con la propia Johnny interpretándose a sí misma. Hizo una película. En 1979 fundó Johnny and Friends, una organización cristiana internacional dedicada a apoyar a personas con discapacidad y sus familias mediante programas de inclusión, campamentos familiares, distribución de sillas de ruedas, capacitación a las iglesias y acompañamiento comunitario. La organización ha alcanzado a millones de personas en distintos países. Además de su labor como activista, Johnny es autora de más de 50 libros. Conferencista internacional, artista y conductora de programas de radio. También participó en organismos de asesoramiento sobre discapacidad en Estados Unidos y colaboró en iniciativas que promovieron los derechos de las personas con discapacidad. En 2010 fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que logró superar tras el tratamiento. A lo largo de su vida ha utilizado su experiencia personal para transmitir mensajes de esperanza, resiliencia y dignidad para las personas con discapacidad. Y una frase muy conocida de ella, que la menciona en casi todos sus libros, es: Él, por Dios, ha decidido no sanarme, sino sostenerme. Y la verdad que eso es algo que estudiamos mucho en la iglesia y la discapacidad, que la pregunta principal es: ¿por qué el Señor no me sana o no interviene en esta situación? Y los planes del Señor son perfectos, y a veces encontramos en su palabra que es por un propósito.
Propósito de millones. Pero espectacular que a través de personas que están pasando esta situación, la gloria puede ser del Señor porque pueden hablarle a otras personas que necesitan y están pasando por la misma situación y pueden conocer de esa manera al Señor. Y el libro, que no sé si pasaron la foto, Más allá del sufrimiento, es un manual que tiene, pero muchísima información práctica, teórica sobre discapacidad y cómo trabajarla en la iglesia. Bien ordenada, No, un muy espectáculo. práctica. O sea, existe todo tipo de material Sí, de hoy parte en de día esta sí. fundación Sí, para poder trabajar dentro de las iglesias y en español. sí, Así que, bueno, lo más importante, aparte de por qué Carmen mencionaba la vida de Johnny, es la obra de Dios en una situación terrible, sí, donde esa persona por medio de la fe igual tiene que creerlo sí, y afectar a millones. sí. Imagínense que estamos nosotros en Buenos Aires, Barrio Nuevo, Merlo, Y llegó. y llegó el testimonio de Johnny a estos lugares. Sí, costó mucho. Ese es el manual que estudiamos, con otros libros también sobre discapacidad, pero esa es la base del que estudiamos en la Iglesia de la Discapacidad. Y la verdad es que es muy útil y que haya llegado a Argentina fue también bastante complicado porque costaba que entren a los manuales en ese tiempo cuando lo habíamos estudiado. Y la verdad que fue un privilegio poderlo estudiar y es maravilloso porque hoy podemos desarrollarlo dentro de la iglesia. Y puede ser la discapacidad, puede ser cualquier asunto que parecería ser que no hay forma, no hay salida, no hay nada, y el Señor afecta a millones a través de tu vida. Ujú. Eso es más valioso. Sí, Eso es más valioso. Y bueno, nos quedamos de nuevo con la frase. ¿Nos podés repetir la sí. frase? Y nos despedimos de la sección del día de hoy. Él ha decidido no sanarme, sino sostenerme. Muchísimas gracias, Car.